Hola, estimados estudiantes, continuando con el tema de conjuntos numéricos, vamos a desglosar algo que se deriva de los conjuntos numéricos, y es el orden de construcción de los conjuntos. El orden de construcción va de menor a mayor complejidad, como se había mencionado anteriormente. ¿Y cuál es este orden de construcción? Es el siguiente. Primero tenemos los números naturales. ¿Y por qué son los números naturales? ¿O qué son los números naturales? En realidad surgió por la necesidad humana de poder contar. Los naturales son un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un sucesor y un antecesor. El único que no tiene un antecesor es el uno. Me puede decir, ¿cómo no? Es el cero. Sí, pero dentro de los números naturales no está contemplado el cero. Es desde uno hasta más infinito. Entonces, por ello el uno no tiene antecesor en los números naturales. Los números naturales, su representación temática es esta. El sucesor se obtiene sumando 1 y el antecesor se obtiene restando un 1. Entonces, de forma de la línea recta o de la línea numérica, de la recta numérica, pues desde 1 hasta más infinito. Y a forma de conjunto tenemos que los naturales se conforman desde 1 hasta más infinito. Puede haber una infinidad de números dentro del conjunto. Los números naturales están compuestos por los números primos, el 1 y los números compuestos. Los números primos son todos aquellos números que única y sencillamente son divisibles entre ellos mismos y la unidad. Eso es un número primo. El 1, que no es considerado un número primo por razones técnicas, y los números compuestos, que son todos aquellos números que tienen más de un divisor. Es decir, todos aquellos que no solamente tienen la división exacta entre ellos mismos y la unidad. Un dato interesante es que el único número primo que es par es el número 2. Luego tenemos los números cardinales. ¿Y qué son los números cardinales? Aquí solo se incluyó alguien más. En los números cardinales se agarró todos los naturales y se le agregó el cero. Esos son los números cardinales. Agarrar todos los naturales y decirles, hey, aquí vamos a meter al cero y ya son otro conjunto numérico, los cardinales. Entonces los cardinales van desde cero hasta más infinito. Naturales no contempla cero, cardinales sí contempla el cero. Luego tenemos los números enteros, que los números enteros están contemplados desde menos infinito hasta más infinito, incluyendo el cero en este conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos enteros positivos, enteros negativos y cero. Esos son el conjunto de los números enteros que se representa con una letra. Digamos como una letra Z, aunque no es literalmente una letra Z. Los números enteros, como se lo mencionaba, están los enteros negativos, los enteros positivos. ¿Esto qué quiere decir? Enteros positivos, negativos y el cero. Números racionales, también llamados fraccionarios. Son todos aquellos números fraccionarios o con parte decimal. Es decir, aquellos números que no son exactos, que no son enteros. Esos son los racionales o los fraccionarios, tanto positivos como negativos. ¿Qué pasa con los racionales? Existen de dos formas. Finitos. Mire, ¿cómo que finitos? Sí, son todos aquellos que se representan a forma de fracción, digamos, o en forma decimal y pues tienen una cantidad finita de decimales. Ejemplo, 2 entre 5 o 2 quintos es 0.4, 3 octavos es 0.375 o 3 cuartos es 0.75. Esos números son racionales finitos porque tienen una cantidad limitada de decimales. Pueden tener 2, 3, 4, 5, un decimal, dependiendo del número racional. Eso es un número racional finito. Pero también tenemos los números racionales periódicos.
De una forma más fácil y sencilla es que una cifra o un número se repite una X o N cantidad de veces. Un ejemplo claro es el 1 entre 3 o el 1/3, que es 0.33, 33, 33, 33, etc. Entonces lo podemos representar de esta forma. 0.3 y este símbolo sobre el número 3 que nos va a determinar o a decir que este 3 se repite una N cantidad de veces. También existe la forma en que no solo se repita un solo número, sino que se repita una cifra como tal. Esto es el caso de 5 séptimos. Hay una cifra que se repite: 7, 71, 42, 85, 71, 42, 85 y así sucesivamente. También tenemos el otro caso de 7 sextos, que tenemos 1.16, 6, 6, 6 y se va repitiendo. Estos son los números racionales periódicos. Pero también dentro de los conjuntos tenemos los números irracionales. También a veces se representan con una letra I. Siempre son decimales. Siempre son decimales. Es decir, de que no es que exista una gran diferenciación entre ellos, porque siempre son decimales con una única diferencia, que son decimales infinitos no periódicos. ¿Esto qué quiere decir? De que tiene una n cantidad de decimales, pero no hay un patrón de repetición de un número o una cifra en específico. Por ejemplo, el número pi, el número e. Nosotros conocemos a pi como 3.1416, pero en realidad pi tiene una n cantidad de decimales, al igual el número e, el número de Euler, tiene una n cantidad de decimales. Ahí tenemos otros ejemplos de números irracionales, que es la raíz de 2, la raíz de 5, el logaritmo de 2, etc. Dentro de los irracionales pueden ser expresados de forma algebraica como raíces o trascendentales, que pueden ser representados como funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Luego tenemos los números reales. Mire, ¿y los números reales qué son? Los números reales surgió por la necesidad de que había que reunir los racionales y los irracionales en un solo conjunto. Es decir, tomamos los racionales e irracionales, es decir, todos los fraccionarios, tanto finitos, periódicos e infinitos no periódicos, y los vamos a unir en un conjunto llamado números reales. Bien, hasta acá nos quedamos con la parte de los conjuntos y pues ha sido un gusto, un cordial saludo.